idea es tener estas dos grandes psiquiatras, que la verdad que para nosotros es un placer, no solo porque son presidentes honorarios del capítulo, sino tienen una vasta experiencia tanto en el ámbito público como privado. Entonces la idea es, armamos una especie de hoja de ruta, de conversatorio. La idea, obviamente, yo voy a estar como moderadora, pero que vayan conversando entre ustedes, yo iré haciendo algunas preguntas. Y la idea es que haya 3 bloques. Esta es un poco la hoja de ruta del conversatorio. El primer bloque, más que nada, sobre la motivación personal, que ahora vamos a ir en relación a eso de qué los motivó a estudiar mucho en relación a la esquizofrenia. En el bloque 2, hablar mucho sobre la clínica y cuáles son las dificultades hoy en día que encontramos con la clínica, con las personas con esquizofrenia. Y en el bloque 3, hablar ya de lo que es el tratamiento y los desafíos actuales en relación a los tratamientos. Entonces, como para arrancar el primer bloque, me gustaría escucharlo a Aníbal. Aníbal, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar y dedicar gran parte de tu práctica en relación a la esquizofrenia? No sé si hubo algún momento en tu desarrollo profesional, no sé si era en el momento en que el contexto de la psiquiatría, cuando arrancaste tu formación, no sé si nos querés contar un poquito qué fue lo que te motivó a estudiar mucho sobre la Sí, esquizofrenia. encantado. La verdad que para contestar esa pregunta tengo que remontarme a casi toda la vida. Pero para ser sintético, mi acercamiento a la esquizofrenia nace de una visión romántica de la locura. Yo me formé en lo que es hoy el LANARI, con con dos psiquiatras que eran Pérez Morales y Barés cuando hice mi unidad hospitalaria, y había toda una especie de romantización de la locura. Cuando empecé mi elección de especialidad, eso fue lo que guió fundamentalmente. Era una época en donde el psicoanálisis era prominente, era la ideología dominante dentro de nuestra especialidad, y eso se combinaba en la Argentina con el marxismo. Es decir, hasta tal punto que la idea de freudo-marxismo fue una idea de los años 70, pero en lo personal yo le agregué toda una pasión por la literatura y por el surrealismo, con lo cual para mí, siendo una especie de adolescente tardío, la idea de que en la locura había la revelación de algo particular fue lo que me acercó a la esquizofrenia y a la psicosis en general, la búsqueda de que allí había un misterio a descifrar. Obviamente, en la medida que fui trabajando, obviamente toda esa idea romántica se fue modelando. Yo hice la residencia en el Hospital Pirovano entre el 73 y el 76, y luego empecé el curso superior universitario de médicos psiquiatras en el Borda. Recuerdo que la primera vez que yo fui al hospital, siempre lo he dejado por escrito, cuando entré al hospital ya al Hospital Borda, como para entrar, la verdad que me sentía un monaguillo entrando al Vaticano, y pensaba que entraba, digamos, no sé, a un lugar sagrado, ¿no? Con el correr de los años y trabajando en el hospital, hace 2 años en APSA, en una conferencia en APSA, dije que hubo una frase que para mí viró la cuestión de ese romanticismo a una visión más terrenal, y a partir de allí más médica de la esquizofrenia. Fue una pequeña anécdota en el cual fueron las primeras épocas de los pacientes con SIDA en los hospitales, y las discusiones y las controversias. El hospital se paralizó y hizo una huelga contra
contra el SIDA y uno de los portadores de SIDA estaba en el servicio en el que yo estaba. Bueno, ahí hubo una serie de, obviamente, de discusiones, escándalos mediáticos y todo eso con este tema. Y me acuerdo que un día, subiendo las escaleras del hospital, me encontré al cabo de esas escaleras en el tercer piso con toda una pared pintada por estos pacientes, que la leyenda era exactamente, eh, el texto de la leyenda era: no somos las estrellas que tú crees ves en nosotros, sino que somos la mierda que flota. Esa idea, digamos, del romanticismo de la locura a la mortificación, al horror de las personas que padecen esquizofrenia, fue para mí, como esa frase, fue como un hito. Y a partir de ese momento creo que empecé a tomar la esquizofrenia más desde un punto de vista médico, desde un punto de vista de un trastorno, al cual me mantuve ligado hasta hoy, hasta actualmente. Bueno, después en todo caso, para dar lugar a Damián, comentaré, digamos, cómo fue virando todo eso y cómo está eso en la actualidad. Pero Dale. Damián, me Bárbaro. encantaría Dami, escuchar. ¿querés contarnos, Damián, un poco la Em, misma? sí, a ver, voy a ser más breve que Aníbal. Hablar al lado de Aníbal es como, como mucho, pero con el río muchísimo menos años, ¿no? Bueno, yo empecé hace 25 años. Sí, 25. Y el acercamiento viene un poco por lo familiar, ¿no? Bueno, mi apellido está ligado a la psiquiatría eh, y al hospital mismo, ¿no? Donde yo estoy trabajando. Entonces, el sesgo principal tiene que ver con la familia y el sesgo principal tiene que ver con el lugar de formación mío. Eh, que entré al hospital allá en el 2001. Eh, y el, la fascinación, o sea, qué es lo que quizá me haya ligado más, es esa fascinación por lo incomprensible, ¿no? De de la instalación eh, del delirio, que es lo que primero atrapa, ¿no? Cuando uno ingresa a novato, esa cosa disruptiva, de corte con esa personalidad previa de la persona, que después cuando uno va avanzando en la carrera va viendo que es más allá, que va mucho más que va mucho antes, ¿no? Que es lo que vamos a hablar un poco después, esas etapas más tempranas. Pero eso disruptivo inicial, que claro, cuando uno entra, el hospital es la terapia intensiva, ¿no? Pero de salud mental. Y que, bueno, nosotros en la carrera vamos no sé, hacemos una práctica con traumatizados, sangre, bueno, y el hospital psiquiátrico o el especializado es eso mismo, pero bueno, en el área que nos estamos manejando. Y eso atrapa, qué sé yo, atrapa, después ves que es mucho más que eso, ¿no? Pero esa cosa caótica de la guardia, de emergencia cuando uno ingresa, y eso, o sea, a mí me atrapó un poco eso. Y desde el lado de la psicosis, y particularmente en la esquizofrenia, esto de la incomprensibilidad, la instalación de los primeros momentos, eh, em, eso, después uno va leyendo más y va viendo que empieza antes y básicamente eso. Podría hablar mucho más, pero la fascinación viene de eso, de ahí. Eh, Bárbaro, bárbaro. Y volviendo a Aníbal, Aníbal, ¿cómo conceptualizarías hoy en día a la esquizofrenia o no sé si a las esquizofrenias, no sé si es algo que quieran conversar? Por ejemplo, ¿desde dónde te sirvió cómo conceptualizarlas? No sé si hay autores de la historia de la psiquiatría que a vos te pareció como un antes y un después leerlos, pero empezaría por cómo la conceptualizás hoy en día a la esquizofrenia y Mira, después qué autores te ayudaron a conceptualizarla de esa forma.
Mira, la verdad que la idea que yo tengo en la cabeza es acerca de la heterogeneidad de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad a nivel fisonómico muy heterogénea entre sujeto y sujeto que la padece. Eso es una cuestión que yo tengo metida. Yo no puedo, es muy difícil para mí comparar dos pacientes esquizofrénicos y sacar conclusiones por uno, sacar conclusiones generales. Como pasa a veces con la depresión recurrente, que es más monótona en su presentación y fisonomía clínica. Uno más o menos, una vez que escuchó una depresión, casi todas son iguales. En la esquizofrenia a mí me parece, o yo tengo la experiencia que no es lo mismo. Eh, ¿Cómo digamos, conceptualizo la esquizofrenia hoy? Es como un trastorno mental grave, severo y que dura toda la vida de una persona, lo cual de esta concepción obvia y sencilla emana un criterio clínico que yo tengo desde hace mucho tiempo, que es que cuando uno toma contacto con un paciente esquizofrénico, lo que tiene que pensar es una estrategia terapéutica dispuesta para el resto de la vida. Esto no quiere decir que uno vaya a ser quien opere todo el tiempo con ese paciente en particular, pero uno tiene que saber que está en un pedacito de la historia de esa persona y tiene que saber qué hacer en en el momento que le toque intervenir, porque la historia va a ser mucho más larga y muchas veces va a trascender la posibilidad que nosotros tenemos de continuar de por vida con esa persona. ¿Qué autores? Básicamente los autores clásicos fueron los que más, Kraepelin en primer lugar, que siempre no sé, me instruyó más que Bleuler, Bleuler obviamente también, y después con el correr del tiempo hubo autores contemporáneos como, bueno, seguramente Damián va a coincidir. Kapur ha influido mucho en cómo nosotros pensamos ciertas cuestiones neurobiológicas. Tijonen, un psiquiatra finlandés, es quien más nos ha instruido respecto de las vicisitudes a largo plazo de la esquizofrenia. Yo creo que estos dos autores, no sé si me olvido de alguien, todos estos dos psiquiatras actuales son los que más me han influido en el pensamiento, pero básicamente los autores clásicos y básicamente los que crearon los conceptos básicos de esquizofrenia, ¿no? Bárbaro. Damián, ¿vos tenés algún Sí, autor en particular que te gustaría? sí, a ver, coincido que la visión de Aníbal, no sé si será por el sesgo también de la formación que lo escuchamos y que leemos, Aníbal también, ¿no? Pero coincido plenamente con el tema de la heterogeneidad, que eso que con el tiempo uno va viendo y está represente, o sea, no todas las presentaciones son diferentes. Las presentaciones son diferentes y eso también es lo que fascina, ¿no? Y lo que sigue fascinando, porque vos escuchás el contenido de un delirio y por ahí el contenido general, la temática puede ser, hay un par de temáticas, pero el contenido es fascinante porque cada uno es diferente y eso es lo que sigue atrapando hoy en día, ¿no? Por lo menos a mí. Y ahí es donde eh, uno se sorprende día a día. No sé, yo estoy en el hospital y cada vez que veo algo así, digo, qué lindo esto, ¿dónde estoy? Y cómo me voy a aburrir cuando no esté, o sea, porque es esa cosa de lo novedoso de todos los días. Y uno lo encuentra todos los días. Eh, a ver, como autores, eh, a ver, hablando de la heterogeneidad de la enfermedad, eso es clave.
como cuestión como enfermedad de neurodesarrollo, porque uno a etapas bien tempranas, ¿no? No quedarse solamente con la explosión y el episodio full o en esos pródromos, sino ver cómo, bueno, desde lo prenatal, postnatal temprano, eh, la genética, indagar historias familiares, es recontra importante porque, a ver, no es que alguien que tiene esquizofrenia que va a tener un hijo pero bueno, hay más probabilidad, pero bueno, el consejo genético, cómo brindar consejo genético, porque esa interacción entre el ambiente y como bueno, la enfermedad como enfermedad de neurodesarrollo entendida, para mí a mí me ayudó muchísimo. Y esas, como autores, bueno, ahí está Kraepelin, ni hablar, entendiendo el curso. Eh, por ahí Bloiler a mí con el tiempo fui valorándolo un poco más, porque esto que decía antes, ¿no? El delirio, la alucinación. Después con el tiempo vas viendo que si bien Bloiler, con esto de las 4A, ¿no? La logia, la socialidad, la anedonia, que con el artículo que publicamos Sí, ahora, que salió, que por ahí no estaba tan tenido en cuenta, por lo menos por mí, y claro, cuando uno empieza a ver con el tiempo, que es mucho más que el delirio y alucinación, y ahí es donde Bloiler toma mucha importancia, por lo menos en la clínica que hago yo. Porque encontrás esquizofrenias que no hay nada de delirio, no hay nada de alucinación, y son esquizofrenias, sin esta heterogeneidad que habla Aníbal, y que esas presentaciones, esas formas, esos fenotipos diferentes, hacen también a un tratamiento diferente. Porque uno se puede entender mucho más acá, no estamos en el capítulo de psicofarmacología, y si querés tratar todas las formas igual, te va a ir mal, porque vas a hacer mal, y el paciente lo va a padecer, o sea, puede generar síntomas, todo lo que son síntomas negativos secundarios, hay formas que no se tratan todas igual. Esa heterogeneidad, y bueno, ahí está Kraepelin, Bloiler, y a mí el libro, el autor, bueno, Klaus Conrad con la bueno, esquizofrenia incipiente, claro, a mí cuando lo leí me voló la cabeza. Em, Porque me sirvió mucho para la clínica, para las entrevistas. O sea, ir a pescar eso que está antes, en eso que Conrad llama el trema. Que después, bueno, Jasper ¿no? También lo retoma en eso, en la vivencia del ente primaria. Entonces, también leer Jaspers, leer Conrad para la gente que cuando uno arranca, tiene que leer eso. Tiene que estar, y Clermont, ¿no? Mm, Con todo lo que es el automatismo mental llamado de esa forma, bueno, después retomado por Schneider, o sea, esos son los cimientos de las clasificaciones modernas, y que bueno, ya después charlamos un poco, pero también de la clínica actual, pero que si no los tenemos presentes, somos como una máquina del listado de chequeo de síntomas, y hay que ir a esos autores, como decía, clásicos, pero que no son tan clásicos, son reactuales. Te digo, Conrad, el libro ese, puedo nombrar Kraepelin, sí, Bloyle, todo, pero ese librito a mí digo librito porque es un cosito así. Y me sirvió muchísimo para la clínica. O sea, sentarme ujú, a tratar de buscar eso mismo en el paciente, incluso por guardia, esos primeros episodios, ¿no? Etapas tempranas. ujú, Eso me parece, sí, un poco por ahí. Después de lo actual, sí, Kapur. Kapur, cuando entramos en el 2001, bueno, de los fines de los 90, y yo cuando entré era esa dopamina, los primeros estudios con trazadores, bueno. Y bueno, Tijuana, coincido plenamente con Aníbal, la información que están produciendo estos monstruos escandinavos con todos los estudios del mundo real, que tienen sus grandes limitaciones, que ya lo hemos charlado un poco, pero que es información muy informativa sobre, ujú, sobre tratamiento, sobre clínica, y es muy informativa. ujú. Y creo que esos son autores para seguir. O Leutsch también, Stefan Lloyd, Leutsch, el Lodge. alemán, Ujú, que por eso hay que tomar nota de qué autores, y si uno sigue esos, tenés asegurado mucho.
Mm. Bárbaro, bárbaro. Y Quiero, entrando un quiero, poquito, sí. perdón, quiero agregar una cosa, totalmente me había olvidado de Conrad, que lo menciona Damián, no solo, digamos, la producción de este libro, La esquizofrenia incipiente, sino que es algo que personalmente yo valoro mucho, porque una cosa es producir textos y conceptos en un escritorio, y otra cosa es, Conrad trabajó su libro en el medio de la Segunda Guerra, es decir, Mm, con los soldados que llegaban brotados en la Segunda Guerra. Es impresionante que un tipo, solamente un alemán, puede haber tomado nota detallada de las vivencias de los pacientes en el medio de una situación tan horrenda como es el medio de una guerra. Esto es realmente admirable. También la persona misma que produce la teoría. ujú. Bárbaro, bueno, bárbaro. Si quieren, pasamos a la parte, al bloque 2, ya empezando más a Dale. hablar de lo que son las dimensiones sintomáticas. No sé quién quiere arrancar acá, cuál de ustedes quiere arrancar, pero ¿cuáles son las dimensiones sintomáticas que a ustedes les parecen más relevantes y qué impacto tienen esas dimensiones en la recuperación funcional del paciente, ¿no? Mm. ¿Cuáles son las más difíciles de tratar? No, no sé quién quiere empezar y que vayamos conversando un poquito sobre eso. Ahí me encantaría, digamos, bueno, y también conocer la opinión de, de Damián. Bueno, estamos acostumbrados a, a dividir la esquizofrenia en diferentes dimensiones: psicótica, negativa, eh, cognitiva, afectiva, y creo que me estoy olvidando, y desorganizativa, ¿no? Estamos habituados, la verdad que, si bien obviamente todos de alguna manera tenemos formateada nuestra cabeza con esas 5 dimensiones clínicas, la verdad que yo qué sé yo, concibo la esquizofrenia como un problema en la estrategia de vida, digamos, como un problema que tiene que ver con sujetos que a partir de un determinado momento no pueden vertebrar la vida en relación con lo que es lo común, vinculado a ganarse la vida, digamos, a la forma de subsistencia, digamos, que yo casi lo digo en términos etológicos animales, es decir, ¿qué hacen los animales? Comen para sobrevivir y se reproducen. Y nosotros, en los seres humanos, hacemos lo mismo, pero de formas más sofisticadas. Está el dinero de por medio como forma de ganarse la vida y hacer el sustento, y la reproducción. La esquizofrenia es una modificación de esas estrategias de vida. Entonces, la verdad que estoy acostumbrado a pensar, más que en términos de síntomas negativos, podemos pensar de esa manera y es muy útil desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista didáctico, si se quiere, pero no sé si representa exactamente, qué sé yo, el fondo de lo que es la esquizofrenia. Yo creo que la esquizofrenia es una forma de la experiencia humana distinta de la que es la de los que no son esquizofrénicos, y por otro lado es una modificación en lo que es la estrategia de vida en relación con la subsistencia y la reproducción. Esto es como consigo clínicamente a la esquizofrenia. Por supuesto, después es reconocer, qué sé yo, los episodios psicóticos, las recaídas y todo eso, pero entiendo que siempre pienso que de fondo está este problema, que es el problema que además, a ver, quiero decir, si bien los síntomas negativos representan lo que fue lo que Kraepelin describió como el defecto que produce la enfermedad, el término defecto, en el sentido que lo estoy diciendo, como una modificación de la estrategia de vida, me representa mucho más lo que veo en la clínica
que meramente el tema de los síntomas negativos. Pero bueno, me gustaría escuchar la opinión de Damián sobre esto. Damián, ¿estás? Estaba con mute, me Ah, había puesto mute para no hacer ruido. Nada, el defecto es lo que diferencia la enfermedad esta de otros trastornos o enfermedades mentales serias, ¿no? Particularmente en la enfermedad bipolar. Entonces, digo, ese defecto que también lo llamamos como la afectación funcional, ¿no? También se puede informar como más modernamente, cómo funciona la persona. Y eso se ve muy claro con la heterogeneidad que habíamos nombrado antes, ¿no? Que algunas personas tienen mucho más y otras menos. Encontramos y tenemos, no sé, seguramente en tratamiento pacientes con. Me estoy acordando una que es una paciente que es doctora y trabaja, hace investigación, publica, pero tiene un defecto y uno lo ve. Pero y hay otros que se truncó la carrera y no pudieron avanzar, no sé, están estudiando y no pudieron avanzar más y no llegaron ni a recibirse. Y otros mucho antes, ¿no? Entonces ese defecto, sí, sí, coincido que es clave. Y el funcionamiento. Eh, lo de las dimensiones está muy bueno, no solo pedagógicamente, sino también para pensar los abordajes. Eh, farmacológicos y no farmacológicos, porque como decía antes, por ahí no tenemos que ir todo por lo farmacológico, porque vamos a embarrar mucho más parte de esas dimensiones, pero rescato, rescato dentro de los síntomas, o de los llamados síntomas negativos, la anedonia, esto que hablábamos, ¿no? Que publicamos ahora en una revisión narrativa, ¿no? En el Vertex, que en donde retoma esto que me parece que es re importante también a la hora de evaluar, lo vemos mucho con los pacientes, sí, y uso mucho un ejemplo que dice, como le dice Aníbal, ¿no? El paciente con esquizofrenia le gusta la pizza, se la come, la disfruta, pero le cuesta ir a buscar la pizza, ¿no? Algo así de Aníbal, ¿no? Como que Sí, eh, sí, tal cual. el componente anticipatorio es lo que falla principalmente, entonces no sabe, no va a buscarla, pero se la trae y se la comió toda. Entonces, y experimentan, digamos, y anedonia no es solamente experiencia de placer, ¿no? Pero es otra forma, ahí retomo lo de Aníbal, que es otra forma de vivir y de experienciar también, ¿no? Y no es que no sienten, porque, a ver, qué sé yo, cuando yo arranqué, no sé si les pasado, que decía que paciente no siente nada. Está aplanado y bueno, y no, y lo vive de otra forma. O sea, la pizza le gusta. Tiene placer. Lo que pasa es que la forma de expresarlo es diferente a la forma, obviamente, de que no padece esta terrible enfermedad. Eh, y le cuesta ir a buscarla. Entonces ahí es donde requiere todos esos apoyos llevarle la pizza o buscarle la forma que vaya a buscar la pizza, ¿no? Apoyarlo para que lo ponga así en un ejemplo medio muy gráfico, pero es de todos los días eso. No es que hay que llevarle la pizza, pero hay que hacerle que pueda ir a buscarla porque solo en la vida no puede. Eso equivale grados, ¿no? No a nivel, o sea, no todos son todas las Obvio. personas igual, pero como digo, tengo una paciente que es doctora y, nada, y hace investigación y está re bien, pero vos lo ves y lo motivacional está re abajo. Pero bueno, en un sistema con apoyo, digamos, lo va llevando y hace eh, un poco eso me parece que es importante. Ahí está lo del defecto, lo del funcionamiento. Volvemos al clásico, a Kraepelin cuando hablaba del defecto, ¿no? La heterogeneidad eh, y lo difícil de tratar, eso. Porque no es lo farmacológico lo que lo que lo va a hacer ir a buscar la pizza necesariamente. Otros apoyos, ¿no? Y a veces lo que podemos hacer nosotros es empeorarlo. Sí. Mm. bárbaro.
Y sí, a mí justo me había quedado algo, un comentario que habías hecho vos, Aníbal, en las jornadas del capítulo del año pasado, en relación a la experiencia de los pacientes, de las personas con esquizofrenia en relación a la anedonia social, que vos lo vinculabas, no sé si te entendí bien en ese momento, en relación a tal vez experiencias tempranas, un poco aversivas, y quisieran Sí, que y eso lo junto con, y un poco que vayamos conversando sobre el diagnóstico temprano, cuáles son los síntomas que antes se le llamaban prodrómicos, pero digo, ¿hay algo de eso que quieras comentar, que quieras sí, aportar? sí, sí, en la línea de lo que compartíamos con Damián recién, de que el cómo se configura la experiencia humana en las personas que padecen esquizofrenia, este, hay algo que nosotros vemos como anedonia social. Pero quiero hacer Ujú. un comentario respecto de esto. Eh, Últimamente estoy muy, qué sé yo, interesado en todo lo que tiene que ver con esto, con la particularidad de la experiencia propia de las personas que padecen esquizofrenia. Y siempre comento un artículo de Fusar Poli y otros, que básicamente se enfocó a determinar, a estudiar y a publicar algo respecto de estas vivencias, pero en coautoría con familiares de pacientes y con pacientes mismos, y con lo que son los relatos en primera persona. Y ellos publicaron un artículo que está en World Psychiatry del 2022, que realmente lo súper recomiendo, y donde dividen cómo es esa experiencia en los diferentes momentos de la vida. Cuando uno de los momentos es en la infancia. Y en la infancia las personas cuentan, los participantes, pero los relatos de primera persona también, que ellos se sentían extraños ya desde muy chiquitos y sentían que desde muy chiquitos las relaciones sociales, los contactos sociales les eran ajenos, y que tenían que hacer un esfuerzo para comunicarse con los demás porque había algo distinto que ellos notaban en ellos, un detachment, una especie de separación, de no compartir los códigos. Es como vieron, yo creo que la metáfora más válida puede ser la de si uno se va a vivir a otro país, nunca es nativo. Bueno, Mm, los esquizofrénicos no son nativos de la raza humana, por digamos decir. Son todos muy parecidos, conviven, etcétera, etcétera, pero no dejan de sentir todo el tiempo cierta ajenidad al mundo humano y a cómo el mundo humano está organizado. Con lo cual, este, ya esto lo experimentan desde muy temprano, y nosotros cuando lo vemos decimos anedonia social. Esto es lo que digo, ¿no? Nosotros como técnicos decimos anedonia social. mm, Paréntesis con esto. Este artículo de Fusar Poli recoge algo que nosotros estamos tratando bueno, de mencionar en los trabajos. Nosotros estamos haciendo un trabajo con Victoria La Rosa y con Diego Vicentín respecto de las vivencias de pacientes esquizofrénicos. Bueno, toda esa historia que presentamos ahora en el Congreso de APSA. Entonces nosotros, expertos por experiencia, expertos por academia, decimos anedonia social, pero los expertos por experiencia no dicen anedonia social, no dicen que la vida social les es ingrata, lo que dicen es que son extraños a la vida social, que no entienden del todo cómo manejarse en esa vida social. mm. No sé si se entiende, es decir, Sí, como lo que vemos nosotros desde un ángulo es experimentado
por los expertos por experiencia desde otro ángulo. Sí, sí, Bueno, bárbaro. Sí, mira, justo mientras te escuchaba hablar, hago un comentario. Recordaba un paciente que tuve en el primer año de la residencia que estaba internado, un chico que tendría 20, 21 años, y que me acuerdo que nos costaba darle el alta, porque no se quería ir de alta. Y recuerdo una vez en el consultorio, yo le digo, ¿pero por qué? Bueno, tratando de ver a ver qué es la... Y me dijo, lo que pasa es que es la primera vez que tengo amigos y es la claro, primera vez que no me siento que soy el más loco, me dice. claro, tal cual, tal Él cual, tenía una sensación de pertenencia ahí que nunca la había sentido en la vida. tal cual, tal cual, Entonces es un poco, escuchándote, me lo recordé porque son esas experiencias que uno no se olvida más, ¿no? Pacientes tal que te cual, dicen esas cosas y que es tan ajeno a uno también, porque hay tal, algo de la ajenidad, no solo de los delirios, de las alucinaciones, de los síntomas positivos, sino de esa experiencia del sentirse parte, ¿no? De estar tal cual, inmerso. Pero bueno, tal Bárbara. cual. Este, y en relación al diagnóstico temprano, Damián, justamente algo de esto que está hablando Aníbal, de eh, eh, ¿qué nos podés decir en relación tal vez al diagnóstico temprano y la posibilidad digamos, intervenir más tempranamente? ¿Cuáles serían las herramientas para poder intervenir? ¿Cómo lo que conceptualizás, Damián, a lo que antes llamábamos síntomas prodrómicos? Sí, sí, bueno, ahí está Flor Ibeli, que sería la experta que los pesca tempranamente y me los manda después a los pacientes, por lo menos en el privado, ¿no? Eh, pues el diagnóstico temprano entendido como en la etapa temprana, porque las etapas tempranas de la enfermedad, pues podemos hablar de lo que hoy se llama estados mentales de riesgo, y después ya cuando el episodio es claro, cuando presenta todo lo que conocemos como un episodio full, y el diagnóstico temprano puede ser en cualquiera de esas etapas, o sea, o sea, diagnosticar tempranamente un estado mental es difícil, pero bueno, es esto de la clínica que hablaba antes, ¿no? Esas quizás isotipias como de personalidad, algún fenómeno psicótico aislado, algún fenómeno alucinatorio, o que no lo pueden ver tan así, ¿no? Esto que, bueno, retomando los clásicos, por ahí, estas, ese humor, que algo pasa, ¿no? En los estados mentales de riesgo, digo, esos estados que hoy llamamos así, pero bueno, donde esa extrañeza que tienen, y eso lo van a ver más probablemente los que hacen adolescencia, ¿no? Arriba de los 13 años, es raro, abajo de los 13, ¿no? Bueno, Flor nos puede ilustrar mucho más, pero entre los 13 y 18 años donde empiezan a aparecer esas cosas, ¿no? Esa irrupción, como descrita en algunos libros antes, ¿no? Que irrumpe la enfermedad y de golpe cambia todo de un día para otro, de poquitos días, eso no es tan común, o sea, eso existe, pero no es tan, empiezan mucho más sutil. Empieza con eso que antes llamábamos pródromos, hoy le llamamos estado mental de riesgo, podemos ir a leer sobre eso, no es una charla de eso ahora. Pueden buscar qué es un estado mental de riesgo, qué criterio, bueno, pero básicamente serían fenómenos que van apareciendo, desaparecen, aparecen, desaparecen, se consulta, la familia se preocupa, la persona siente extrañeza, algo que está pasando, no puede cerrarlo. Por eso yo retomo, Conrad, retomo Jaspers, retomo esto de ese humor delirante. En algún momento aparece esa percepción y dice, mirá, y la percepción delirante. Y después un poco más y un poquitito más y aparece ya, bueno, ya, sí, ya ahora sí, me cierra todo, ya me di cuenta. Ahí ya está, es el episodio full. Pero las etapas, cuando decimos diagnóstico temprano es en esos estados iniciales que hay que tener cuidado con cómo lo vamos a tratar o qué le vamos a ofrecer como tratamiento en esos estados de riesgo. Y qué diferente del diagnóstico temprano cuando estamos hablando de diagnóstico temprano de esquizofrenia. Hombre, cuando ya está, el primer episodio ya está. Pero hace 2 años que está y no se lo diagnosticó. Hace
hace poco, un paciente en la sala, hacía 12 años que estaba en la casa, así, encerrado, deprimido, ¿no? Estaba deprimido. Eh, entonces, esos primeros 2, 3, 4, 5 años es lo que se llama etapas tempranas, también para los episodios psicóticos, ya desencadenado todo. Eh, Ahí no sé si es más fácil, pero es que cuando ya está, es tratar de reducir eso que se llama la duración de la psicosis no tratada, ¿no? O de Mm. y la enfermedad no tratada es antes, pues la psicosis es desde que ya está todo, pero la enfermedad empezó antes, en eso que llamamos pródromos o estados mentales de riesgo. Entonces, cuanto más a- acortemos ese periodo, hoy tenemos un montón de data que eh, no sé o sea, que el pronóstico quizás que va a ser mejor. Yo ahí tengo algunas dudas, porque está el sesgo de el diagnóstico temprano y la intervención temprana, si eso mejora o en realidad eh, eh, la duración de la psicosis no tratada se relaciona con peores resultados a largo plazo, pero hay algunos cuestionamientos a eso también. Eh, Lo que en definitiva sí tenemos que hacer es de esos estados mentales de riesgo, por ahí si le damos antipsicóticos hay que tener mucho cuidado, porque hoy sabemos que mucho no afecta el curso y que no van a convertir a episodios full, entonces hay que tener cuidado, porque por guardia consultan no sé, en el consultorio y uno le pone el antipsicótico y después a los 2 años apareció todo, entonces por ahí hay que acompañar más en esos estados más tempranos. A veces tratar con antipsicóticos, pero tratar de no ir rápidamente a poner el antipsicótico en esos estados, porque tuvo alguna alucinación, porque tuvo algún fenómeno, porque sabemos eh, que hay muchos estudios, ¿no? En Naples hay varios estudios que nos muestran, la de Fusal Poli también, que, que no afecta tanto la tasa de conversión. Y sí, por ahí usar antidepresivos, benzodiazepina, bajar, bueno, trabajar, digo, de lo farmacológico racional y también de los apoyos. Trabajar emoción expresada, trabajar manejo de contingencia, ansiedad, de estrés. Y probablemente eso es capaz que tenga más impacto en la eclosión o en el desarrollo de un episodio full que meter un bloqueante dopaminérgico en esas etapas de estados mentales de riesgo. No, o sea, por ahí le referencio esto a los interesados que lean un poco sobre el estado mental de riesgo, el riesgo de conversión y el cuidado en el uso de los antipsicóticos en esos estados, ¿no? Que no es para reaccionar rápidamente, porque uno pone el antipsicótico y ahí modifica el curso, ya modificaste todo, lo modificaste. Estuvo 2 años tratado y después ya no es lo mismo. Eh, un poco eso como una concepción más moderna de lo que es etapas tempranas, estado mental de riesgo y diagnóstico temprano. Y tratamiento temprano oportuno cuando el episodio ya full, ¿no? Después podemos charlar un poquito del uso de clozapina en forma temprana, el long acting en forma Sí. temprana, y eso que Sí, sí. es clave, que cambia Si el quieren lo curso. podemos empezar a conversar ahora, pues como estamos con poquito tiempo, Ujú. si quieren podemos pasar ya a la parte del tratamiento, si les parece. Sí, Y si de sí, última, si dale. nos queda un poquito más, volvemos sobre la clínica, pero en relación a eso, el tratamiento farmacológico, tenemos muchos antipsicóticos disponibles, ¿no? Pero, a ver, no sé si tienen alguno de elección, hay diferentes guías que dicen diferentes cuestiones. ¿Cómo eligen ustedes un tratamiento farmacológico para un paciente que padece esquizofrenia o que le diagnosticamos esquizofrenia? Pasar al tratamiento. Me quedó colgado, vos habías hecho en la pregunta sobre el tema de comorbilidad con sustancia, ¿no? Que la heterogénea. Sí, lo que pasa es que como estamos cortos de tiempo, pero Que si no querés queda. decirlo, decir No, dos algo, palabras, encantada. que no 2 palabras, digamos, que cambió la clínica totalmente. O Mm, sea, eso que hablábamos al inicio, que cambió totalmente. Yo hace 25 años había, pero había eran pocos. Hoy es todo. En la sala mm, vemos el 80% con crack, con marihuana ni hablar. Entonces Claro, cambió la clínica totalmente. Entonces hoy no sabemos, bueno, la psicosis primaria es dual, es primaria, ¿no? Es dual, la primaria con consumo, o es un inducido, o son esas formas
no sé, pero tenerlo re presente que la clínica es otra y que si hay una posibilidad de intervención temprana, es en eso. Eso está en de riesgo, o Claro, sea, trabajar sobre los consumos problemáticos y particularmente de cannabis, bueno, no vamos a hablar de la evidencia hoy en día que se da que es un montón, que podemos charlar, es una intervención que tiene muchísimo más peso que lo que es tratar farmacológicamente, porque ahí vamos a prevenir un montón más de episodios, un montón más de desarrollo que las consecuencias negativas se desarrollen si trabajamos sobre esa prevención en consumo. Que nos cambia la clínica, pues nos cambia el tratamiento también, después, Ujú, hablando de ujú, tratamiento. O sea, sí, si no es lo mismo, la psicosis dual con consumo de cannabis asociado, le va a ir mal, va a pasar por uno, dos, tres y va a terminar con clozapina. Pero pues, ujú, seguro. sí. ujú. Aníbal, te dejo un ratito. Sí, con respecto a la pregunta, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, pero con respecto, incluso voy a comentar algo que hace a las dificultades del diagnóstico temprano, o mejor dicho, del tratamiento temprano. Pero respecto de la pregunta que nos propone Paula, la verdad que la respuesta corta es que depende, la elección del fármaco depende de cada paciente en particular y depende en el momento en el que nosotros lo recibimos. Este, tengamos presente la aparición de primer brote es 15 por 100.000 habitantes por año. Esto quiere decir que muy rara vez nosotros tendremos la posibilidad de, de atender un primer brote, es decir, atender a un paciente esquizofrénico desde el comienzo de la enfermedad. Nuestra práctica habitualmente lo que tiene es que recibimos pacientes que ya han tenido episodios, que ya llevan un tiempo de padecer la esquizofrenia, de modo tal de que la respuesta a tu pregunta, Paula, es depende, en general además los recibimos con medicación. No, rara vez recibimos a un paciente sin medicación, salvo alguien que lo haya dejado y que entonces llega a la guardia con un episodio en curso por haber dejado la medicación. De modo tal de que el fármaco que uno elige depende de la circunstancia y de la circunstancia como recibe un paciente. Ahora sí, Sí, creo que todos coincidiremos en que, por lo menos en lo personal, los fármacos que tenemos como de primera elección hoy es o risperidona, que es como un todoterreno, o aripiprazol, que también es un poco un todoterreno, son los fármacos que uno primero tiene en la cabeza para iniciar un tratamiento. Pero ya vuelvo a decir, esto depende de cada paciente en particular, de cómo uno lo recibe. sí, está bueno esto que decís de esos primeros episodios que no, que es difícil pescarlos y verlos, porque por la incidencia que tienen, ¿no? Pero justamente cuando hablaba de esto de las experiencias en el hospital especializado, donde van por guardias, ahí es donde se lo ven, ¿no? Y lo trae el familiar, o por lo menos probablemente ustedes lo deben haber visto ahí, que llegan en esa fase, ¿no? Vuelvo a Conrad y el tema, en esas fases iniciales, y ahí es donde se ensucia, entre comillas, y con el antipsicótico puesto, em, digo, por ahí es re importante que quienes trabajan en esos ámbitos sean conscientes que cuando van a usar algo, le van a dar algo, van a modificar el curso de ahí en adelante. Entonces, que quede se vaya de la guardia con, no sé, llegó por algo así. Por ahí un avenzo puede ser, y no el antipsicótico, llegó con 3 miligramos de risperidona, volví a la casa, cambia un montón el curso. Seamos conscientes que en la guardia, cuando recibimos esos casos, que lo van a ver
los jóvenes que hacen la formación, mucho impacto en el curso después. Eh, claro, no los vamos a ver en el consultorio particular, no te llegan esos, pero sí llegan en el hospital. Aprovechemos la experiencia que tienen Sí, quienes se forman en los hospitales eh, como oportunidad para no hacer mal, pero también va a hacer bien. Eh, sí, ¿No? Eh, porque eso, nada, lo vemos. Se lo trató hasta con el haloperidol, ¿no? Y en una dosis bueno, no baja y, no sé, un chico, 15 años, no primer episodio. Y entonces eso cambia mucho el curso. Eh, después, como así, como tratamiento, hay que ver el momento. No es lo mismo el primer tratamiento en la urgencia, primer episodio full con todo. ¿Y qué hacemos? Aloperidol, Lora, bueno, los combos, esos, ¿no? Pero sí, combo de tres, triplete, cuatriplete, que es sí, bueno, hay una revisión ahora sistemática ahora de la semana pasada del Lancet. Lancet lo llama, que la compartimos en el hospital, estoy leyéndolo, sobre el tratamiento de urgencia, ¿no? Y que va mejor el antipsicótico con la benzodiazepina que el antipsicótico solo aloperidol. Por ahí no sé si dice mucho eso, pero que eh, no seguir cargándolo de antipsicótico, bloqueante dopaminérgico en el agudo, ¿no? Sino también acompañar de un avenzo. Y el momento, sí, el aripiprazol, bueno, ahí viene la guía Integrate, que también la pueden pasar por acá, que la vean quienes están acá hoy, que me parece muy clínica y está muy práctica esto de empezar con aripiprazol, empezar con risperidona y no ir de una a la olanzapina, pero bueno, hay que ver el momento. Eh, eh, si está muy agitado, ¿no? La Ujú. rispe con el Ari más alguna vez durante un tiempito. Y ser muy cuidadoso con la polifarmacia. Ah, las tasas de polifarmacia son abrumadoras. 30, enorme, 50% enorme. de polifarmacia antipsicótica. Irracional. O sea, dos de primera generación, bloqueante dopaminérgico. Eso es lo que, vamos, si vamos a polifarmacia, hacemos, no sé, un bloqueante. No sé, Ari con otra, pero bueno, podemos charlar de polifarmacia, pero hay que tener cuidado con esas irracionales Bueno, pero y las ahí podemos dosis. enganchar, si les parece, hablar, como tenemos así un tiempito más acotado, hablar de la clozapina, ¿no? Y pegado a lo que es la clozapina, tal vez que Aníbal nos cuente un poco cuáles son los efectos adversos cardiometabólicos de alguno de los psicofármacos que usamos y qué evidencia hay, qué podemos hacer. Eh, Sí, es, Damián, vos justamente hablando de la polifarmacia irracional y por qué cada vez más las guías están proponiendo introducir la clozapina tal vez más tempranamente en tiempo. Eh, ¿Quieren Sí, conversar un poquito de eso, para no tomo dejar rápidamente un poco temas eso y después lo dejo a importantes de Aníbal. sí. lado? Sí, Mira, tomo rápidamente eso y lo dejo a Aníbal que hable más de la parte metabólica. Justamente pensando en esta necesidad de buscar más efecto, ¿no? Más que nada síntomas positivos estamos hablando, ¿no? Es que se hace un antipsicótico, dos antipsicóticos, combinaciones, probamos con... ¿Por qué tardamos en iniciar la clozapina? Porque probamos heroicas 1000 veces y con dosis astronómicas. Si pasamos todo equivalente a clorpromacina y le dimos 3000 miligramos equivalente a clorpromacina y después se nos ocurrió que después de 5 años vamos a probar la clozapina. Es tarde, es medio tarde, ¿no? O incluso hay datos que si tardamos más de 3 años, el estudio japonés de Yoshimura que nos muestra que la posibilidad de respuesta con clozapina se reduce muchísimo. Entonces, el inicio, ¿por qué se usa poco y tarde? Pues hay muchos factores y uno tiene que ver con la complejidad del uso, hay que aprender a usarla, manejar efectos adversos. Em, el temor a los efectos adversos a la granulocitosis, que en realidad no nos tiene que preocupar, no es que no nos tiene que preocupar, pero es baja la posibilidad, pero los pacientes, la mortalidad no viene de ahí, porque son muy pocos los que fallecen por eso hoy en día, ¿no? Muy, muy pocos.
eh, pero sí por neumonías o por hipomotilidad intestinal y un hilio. Ahí sí. Entonces, para perderle el miedo hay que estar entrenado en el manejo de efectos adversos y no tardar en esto de hacer heroicas con combinaciones, 3 4 y tardamos un montón. Hay una de las charlas que yo doy, la cierro con comentario del Llama, donde el autor dice bueno, que el psiquiatra muchas veces privilegia su comodidad por sobre la necesidad real del paciente, ¿no? Entonces, no, claro, es complicado manejar, pero si vos privilegias tu comodidad, es como si un oncólogo no quiera dar quimioterapia porque es complejo manejarla, y sí, y no. Estamos tratando pacientes que tienen esta enfermedad, tenemos que aprender a manejar clozapina. Y si no, bueno, derivar oportunamente, pero oportunamente, ¿no? Tarda 5 años y para proveer 500 cosas. O buscar un apoyo, una llamada telefónica con alguien que lo maneja más y que nos pueda ayudar a hacerlo antes, ¿no? Porque no podemos tratar esquizofrenia sin saber que esto hay que usarlo, ¿no? Y Mm. tempranamente. Sí, pensarlo, Dami, Eh, se me ocurre como una especie de iatrogenia, ¿no? Uno siempre va a querer buscar ¿Ves? darle el mejor tratamiento posible. Y si uno no puede ofrecer dentro del tratamiento tal vez la clozapina, es saber derivar, etcétera. Justo el otro día también lo hago como comentario que no es solo de los psiquiatras, sino del sistema de salud. Fui a dar una clase a un hospital general de Cava muy reconocido que tiene un servicio de salud mental y no tienen en la farmacia central clozapina. Entonces yo les preguntaba, ¿pero qué hacen? ¿Derivan? Porque ustedes no van a no brindarle el mejor tratamiento posible a ese paciente. Y claro, las posibilidades de derivación después son difíciles, sabemos, dentro de lo que es el sistema de salud desbordado. Entonces, también hay trabas no solo creo que de los psiquiatras, sino del sistema en general a la hora de indicar clozapina, ¿no? El registro tiene que estar igual, de que no lo pudiste derivar por tal cosa, todo. Vos tenés que poner que lo necesitaba. Después, No, bueno, no, da, seguro, pero, seguro. pero bueno, si no, si seguís intentando, Mm. sí. Pero bueno, y Aníbal, no sé si querés La- agregar algo sí, más. en realidad, digamos, el tema de la clozapina tiene sus complejidades. De las bondades de la clozapina, no tenemos dudas, pero tiene sus complejidades. Se habla de la prescripción temprana, está bien, es decir, no demorarse eternamente, y eso está bien. También es cierto que hubo un artículo que Damián seguramente lo tiene en mente, que es un Sí, artículo de Lieberman hecho en China, con el tratamiento de la clozapina desde el primer brote comparado con antipsicóticos no de clozapina. Y la verdad que lo que muestra ese artículo es que no hay diferencia entre una mm, rama y la otra en cuanto a todos los parámetros usados para medir. Así que también es esto que ocurre, digamos que hay, quiero decir, hay como una refractariedad de la esquizofrenia a los antipsicóticos, que, de la cual es la clozapina participa. Por otro lado, digamos, una vez que uno prescribe la clozapina, a veces se producen milagros impactantes, este, pero esto ocurre solamente en el 30-40% de los casos y también el resto se convierten en ultra resistentes, es decir, que son pacientes que son también resistentes a clozapina, con lo cual empiezan todas las estrategias de potenciación con este grupo de pacientes. Ahora bien, el tema que vos planteabas respecto de los efectos metabólicos, me parece que los puntos centrales son que los antipsicóticos en general, como familia, en primer lugar, digamos, lo que hay que decir es que hay un dato fuerte de evidencia en el cual se sabe que los pacientes esquizofrénicos, de acuerdo a los estudios, viven entre 15 a 25 años menos que la población general.
y que buena parte de estas muertes prematuras son muertes debidas a enfermedades cardiovasculares, la mayor parte de ellas. El suicidio también colabora, pero desde el punto de vista estadístico, las enfermedades cardiovasculares son las que más aportan a estas muertes prematuras. Sabemos que los antipsicóticos como familia pueden producir, de hecho producen alteraciones metabólicas y ahí se comportan diferentes los antipsicóticos de segunda generación versus los de primera generación. Hay algunos antipsicóticos como la clozapina, la olanzapina o la risperidona que tienen más influencia en la producción del síndrome metabólico como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y que otros antipsicóticos como la lurasidona o los de tercera generación que son los agonistas parciales del receptor dopaminérgico. Es decir, sabemos también entonces que los antipsicóticos, particularmente algunos, producen un incremento del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular es un factor que acorta la vida de la esquizofrenia. Sin embargo, con todos estos datos uno podría pensar que los antipsicóticos colaboran negativamente en esta dirección y sin embargo los estudios de Tijonen y todos los estudios poblacionales que ellos hicieron muestran que paradójicamente los antipsicóticos y particularmente clozapina aseguran una longitud de vida mayor que las personas que no toman antipsicóticos o que toman otros antipsicóticos que no son clozapina. Esto es sorprendente, la clozapina es la que más produce síndrome metabólico, pero a la vez es la que más alarga la vida. ¿Cuál sería la explicación de esto? Es que la clozapina es una droga capaz de modificar el cuidado personal, la posibilidad de ligarse con los efectores de salud que corresponden para los síntomas cardiovasculares y por lo tanto recibir un mejor tratamiento, estatinas, antihipertensivos, etcétera, y alargar la vida. Así que en esa paradoja, digamos, en esa situación paradójica estamos con respecto a estos antipsicóticos y la enfermedad cardiovascular. Bárbaro. Y Aníbal, justamente siguiendo hablando un poquito de eso, las últimas guías proponen como estrategia ya iniciar, que cuando uno va a iniciar con clozapina o con olanzapina, tal vez iniciar desde el principio con alguna medicación que haga una prevención de ese posible síndrome metabólico. Las guías muchas veces Sí, proponen la sí, metformina, se está usando el semaglutide también, los análogos. exacto. ¿Querés, Sí. querés conversarnos un poco de eso y después también Damián que haga algún comentario? Sí, muy rápidamente el uso de metformina ha demostrado un efecto benéfico con pacientes con olanzapina. Y con respecto al semaglutide, digamos, hay un estudio, hasta ahora hay un estudio abierto, pero hay un estudio en curso fenomenal del tratamiento del síndrome metabólico con semaglutide, pero que está en curso. De todos modos, el anterior, que son los mismos autores que están llevando adelante este estudio, la verdad que los resultados son muy promisorios en la mejoría de parámetros del síndrome metabólico. Sería larguísimo hablar, pero sería un tema, digamos, a discutir en el capítulo, pero hay un intermedio, digamos, que va del síndrome metabólico a la enfermedad cardiovascular y de la enfermedad cardiovascular a la muerte prematura, que son todo lo inflamatorio. Y la semaglutide y los agonistas GLP-1 son particularmente eficaces en la acción sobre factores inflamatorios. Entonces, todo esto abre una ventana promisoria de intervención para esta eventualidad causada por los antipsicóticos.
Bárbaro. Damián, ¿quisieras hacer algún comentario o quieren que sigamos? Resaltar, sí, resaltar la importancia de los estudios de Tijonen, porque nos muestran que esta paradoja que bien dice Aníbal, y que nos sirve a la hora de ser informativos con nuestros pacientes y las familias, ¿no? Y con los colegas. ¿Cómo le vamos a dar esto que aumenta, no sé, produce síndrome metabólico, se asocia con más diabetes, todo lo que sea esto, que la mortalidad es menor, y eso está claro. Esos estudios estamos hablando de con 50.000 personas seguidas durante un montón de tiempo en estos estudios y se muere menos. Entonces, si se muere menos, tiene que ver con otros factores, no es solamente con el aumento de peso, lo metabólico y demás, sino cómo se cuidan, están más en contacto con el sistema de salud, probablemente ese es un sesgo también, ¿no? Pero se muere menos con antipsicóticos y se muere menos con con clozapina. Eh, pero bueno, dicho eso, no quiere decir que no debamos hacer intervenciones tempranas para prevención. Y ahí la metformina. Hoy es un estándar, o sea, lo venimos charlando hace un tiempo, lo venimos presentando en los congresos, y hoy no se puede no iniciar metformina cuando uno inicia con clozapina, con olanzapina, y habría que ver con otros, ¿no? Que hay algoritmos de eso, que podemos charlar más, pero hay, sí, con risperidona cuando si no, con quetiapina cuando si no, pero hay que iniciarlo. Y hay que convencer a colegas de otras especialidades que dicen, ¿qué haces usando metformina cuando no tiene diabetes? En la Claro. farmacia del hospital que nos dicen, pero ahora están usando mucho metformina, se nos acaba, la tienen que pedir por diabetes. Y no, pero no tiene diabetes. Sí, no, pero no pueden. ¿Cómo no puedo? Sí puedo. Digamos, es toda una discusión que está buena porque es la parte más, si se quiere, también más médica que nos toca, ¿no? Y donde nosotros como médicos podemos intervenir, ¿no? Hay que sentirse medianamente seguro. No es una medicación de alta complejidad, y podemos usarlo nosotros. Si tenemos clínico trabajando con nosotros, quizás podamos apoyarnos, pero es algo que hoy es un estándar. Y el uso de los GLP, bueno, es otro capítulo, pero eh, nada, está el estudio este grande que comenta Aníbal, hay mucho, ¿no? Y se va a transformar en estándares probablemente esto en un tiempo y para los pacientes que hayan subido ya, ¿no? El peso. No solo el peso, sino también en lo metabólico, parámetros, Exacto. inflamación. No medimos, pero nos ponemos interleuquina 6, PCR regularmente, o, o insulina, pero bueno, en algún momento va a haber. Hay ahora estudios sobre biomarcadores en esquizofrenia, pero bueno, no tenemos nada, un paquete armado como para decir, vamos a pedirle esto para ver cómo evoluciona, pero va a ser un estándar, yo creo, en un tiempo. Como lo es el estándar usar metformina de entrada. Ujú. Tal cual. Y pensando justamente en esto, en el tratamiento psicofarmacológico, una gran dimensión o en realidad un gran desafío que muchas veces tenemos en la práctica clínica, yo creo que con todos los trastornos psiquiátricos, y la esquizofrenia está dentro de ellos, es la adherencia al tratamiento, ¿no? Y dentro del Mm. manejo de mejorar una adherencia al tratamiento están los inyectables de liberación prolongada, ¿no? Los LAIs, lo que llamamos los LAIs. Eh, También hay como una idea de empezar a usarlos mucho más rápidamente que antes. Entonces, preguntarles un poco cuándo ustedes piensan en no solo en relación a la adherencia, y qué evidencia hay, porque muchas veces el paciente está recibiendo un tratamiento con un inyectable de acción de liberación prolongada y sin embargo nota que hay recaídas, que los pacientes pueden tener alguna aparición en algún momento de síntomas. Entonces, preguntarles un poco si los usan, cuáles serían las indicaciones para ustedes para usarlos. ¿Y qué estudios hay que nos puedan decir de que más allá de que el paciente adhiera bien a un tratamiento psicofarmacológico, igual a veces la evolución de la enfermedad no es la que esperamos, ¿no? Con respecto a los likes, son un recurso, yo creo que es un recurso que nosotros usamos menos de lo que sería bueno usar. No es sencillo, después, qué sé yo, nosotros hablamos acá tranquilamente, después
cuando estamos en un hospital, en un consultorio, conseguir la adhesión de una persona al neuroléptico de acción prolongada no es sencillo, en fin, pero realmente es un recurso, yo creo que deberíamos pensar mucho y como de entrada. Respecto de lo que vos planteás, bueno, otra vez, Tijonen publicó hace muy poquito un estudio eh, en donde comparó pacientes que habían recibido un neuroléptico de acción prolongada muy temprano en su evolución versus tratamiento con antipsicóticos usuales. Es decir, que ese estudio estuvo dirigido en el espíritu de Tijonen a ver si los pacientes que tenían dado que la aplicación del neuroléptico de acción prolongada era algo comprobable y que la adherencia estaba fuera de discusión, si se desarrollaban o no lo que se llama una psicosis de suprasensibilidad. Ese era el objetivo de él. Bueno, lo que demuestra es que no encontró ese resultado, pero lo que es interesante para nosotros es que al cabo del tiempo de estudio, el 55% de pacientes que tenían tratamiento con neurolépticos no de acción prolongada habían recaído, y los que habían usado neurolépticos de acción prolongada, el 45% había recaído. Esto quiere decir que aún asegurando adherencia, aún manteniendo un bloqueo dopaminérgico a lo largo del tiempo, no me acuerdo exactamente, a lo mejor Damián se acuerda cuánto tiempo fue de promedio la longitud del seguimiento que había hecho Tijonen, este, aún así había recaídas. Bueno, Sí, esto es lo que nos tiene que volver más humildes, en el sentido de que los recursos que tenemos son muy buenos, pero no impiden 100% la recurrencia de la enfermedad, ¿no? sí, 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 el estudio era a 10 años. Igual lo van evaluando Sí, en realidad, podemos hablar de recaídas o más precisamente de emergencia de síntomas psicóticos, ¿no? sí, Por ahí no es la recaída full con todo, sino son esas emergencias, síntomas durante el curso del tratamiento. Que la vemos con los long acting, también lo vemos con los orales, la vemos con clozapina, que pues, cuando viene el familiar y dice, ¿qué pasa? Si sigue está tomando bien, toma todo bien, yo seguro que está tomando. ¿Pero estás tomando bien? Sí, 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 está tomando bien, se lo doy yo. Y hay esa emergencia. Eso se ve, está descrito hace un tiempo. Robin Emsley, el australiano, también claro, habla bastante de esto, de la emergencia, el breakthrough psicosis, o sea, la emergencia de síntomas psicóticos. Eh, y o sea, el uso del long acting no lo evita. Pero otra cosa es hablar de recaídas, ¿no? Tijonen acá habla además de la emergencia y tiene todos los estudios, los otros, que hablan de tasa de recaídas, el relapse y la reinternación significativamente menor con estas formulaciones, ¿no? Comparando incluso la formulación oral con la formulación long acting de la misma droga. O sea, esto claro, es muy notable cómo la misma droga en dos formulaciones diferentes se asocia con el tiempo con una tasa de recaídas y de reinternaciones mucho menor. Y los estudios estos de Tijonen, perdón, también resaltan que en el grupo de incidencia, o sea, en el grupo de etapas tempranas, ese efecto es mucho mayor. O sea, el efecto de reducción de las recaídas y las reinternaciones con la misma droga, pero con la formulación long-acting, se ve más marcado en las etapas tempranas. O sea, en esos primeros 5 años de la enfermedad. O sea, esos pacientes se benefician mucho más de las intervenciones long acting medido en términos de recaídas y de reinternaciones. No quiere decir que a todos le vamos a dar, pero hay que tenerlo presente y ofertarlos. Y ofertarlos positivamente. Ofertarlos positivamente es de una forma no estigmatizante, no es te vamos a poner una inyección. Si lo decís así, nadie lo quiere. Pero bueno, es una forma
mensual, trimestral, bueno, hay formas de presentarlo, podemos charlar sobre eso, pero bueno, esas etapas tempranas se ve mucho más el efecto ese. A pesar de eso, también hay emergencia de síntomas con el tiempo, pero uno puede llegar a manejarlo, ¿no? Por ahí en esa emergencia o se sube un poquito la dosis o bueno, se puede dar un avenzo o algo que baje un poco la ansiedad y capaz que con eso alcanza. Eso es una intervención temprana que uno puede hacer en las recaídas. Eso también hay estudios que muestran. Que capaz que bajándole un poquitito una semanita te evitaste tener que agregar, completar, cambiar, por esos factores estresores que también hay en la emergencia de síntomas. Ujú, ujú. Eh, Eso está bueno. No tenemos que reaccionar necesariamente subiendo la dosis un montón o cambiando el antipsicótico Sí, en una emergencia. tal Porque cual. nos va a pasar con la mitad de los pacientes. Si no, va a Ujú. terminar cambiando todo. Nos quedamos sin nada. Sí, tal vez como vos decís, mejorando algunas dimensiones, el sueño, ¿no? Mm, La mm, ansiedad, lo que sea. Y justamente mm. hablando de esto, de los límites que nosotros por momentos tenemos como psiquiatras a la hora, bueno, de hacer una intervención psicofarmacológica y que, bueno, vemos que surgen síntomas psicóticos igual o lo que sea, ¿qué otras intervenciones ustedes recomiendan para las personas con esquizofrenia en tratamiento con ustedes? Digo, hay intervenciones psicosociales de todo tipo. ¿Cuáles son las que para ustedes no pueden faltar? Eh, bueno, primero, digamos, una compañía activa, todo lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, una compañía activa con el paciente, con la familia. Y después hay eh, hipotéticamente, digamos, habría que crear instancias o dispositivos más específicos para ayudar en todo esto, que es una dramática muy grande, no solo para el paciente, sino para el grupo familiar, etcétera. Ahí hay dos cosas que a mí me interesa señalar. Uno es la experiencia que nosotros hemos tenido en el hospital y que publicamos los resultados con grupos terapéuticos. Esto que vos decías de tu paciente, de que no quería irse del hospital porque era por la primera vez que se encontraba con gente con la cual se sentía familiarizado, común. Nosotros tuvimos mucho éxito durante una experiencia que hicimos durante muchos años con grupos terapéuticos con pacientes esquizofrénicos. Esto es una cuestión que no sé por qué no se hace más a menudo e incluso que implica un dispositivo en donde costo-beneficio, siempre nosotros estamos superados por la demanda y esto es una oferta de dispositivo que podría contrarrestar esa diferencia entre oferta y demanda. Eso por un lado. Y por otro lado, es todo lo que es el trabajo con la familia, que son los verdaderos cuidadores hoy por hoy, después de las reformas psiquiátricas. Y ahí, bueno, Pedro Gargolov y María Delia Millat, por ejemplo, hacen un trabajo enorme solidario, muy valioso con familiares de pacientes que padecen esquizofrenia y que están desconcertados respecto de esto. eh, y la verdad que son como dispositivos imprescindibles para el tratamiento, para amortiguar, qué sé yo. Bueno, empecé a hablar del romanticismo en relación con la locura, pero la verdad que el peso y la dramática que esto genera y genera en los medios, en las familias, digamos, de tal envergadura, hay mucho para discutir sobre esto, que la verdad que contar con dispositivos para la ayuda de familiares es fundamental. Las dos cosas, grupos y familias. Y, y, bueno, coincido plenamente. Con familias es algo que no debería ser optativo, debería ser mandatorio trabajar con las familias. O sea, mandatorio en el ámbito público y mandatorio en lo privado.
escuchamos muchas veces casos donde dicen, no, yo con la familia no hablo. ¿Cómo no Claro, hablas con la familia? ¿Qué tratas? Es imposible. No puedes tratar a una persona con una enfermedad como esta sin involucrar a la familia. Eh, Eso es iatrogénico. Eh, Tratar a la familia, o sea, recibir a la familia o sea, recibir y psicoeducar y facilitar recursos, porque bueno, el tiempo también es escaso, ¿no? Pero bueno, facilitar recursos puede ser contactarlos con las asociaciones de familiares. Eso ayuda claro, muchísimo, porque terminan educándolos los mismos familiares o los mismos allegados, educan a nuestro paciente y nos hace más fácil el trabajo después a nosotros con nuestro paciente. Entonces, por ahí eso es una herramienta súper, súper útil, súper fuerte. Eh, no nos pone en contra. Nos va a ayudar muchísimo que los resultados sean mejores. Eh, Hablando de clozapina, hablando de long-acting, si uno involucra y facilita el acceso a estos grupos de ayuda mutua, terminan pidiéndotelo, terminan pidiendo que vos claro. prescribas eso que tanto tenías temor, o cómo le iba a presentar, cómo presento una inyección cada mes, dicho mal, ¿no? Bueno, te lo terminan pidiendo porque vieron y hablaron porque la palabra eh, de, de la persona y del familiar va a pesar mucho más de la palabra nuestra, probablemente, ¿no? Del que tiene la experiencia vivida, como familiar o como allegado, incluso como paciente, es mucho más fuerte, mucho más potente que lo que nosotros creemos que es nuestra palabra. Ujú, Muchísimo más. Si no, eso no nos bajamos del caballo, en eso estamos mal. Tenemos que trabajar. Eso es clave. Bueno, y grupo. Que ahí está la dificultad, bueno, esta cosa del día a día que nos lleva, que no tenemos tiempo, ¿no? Pero por ahí quizás nos ahorra. Bueno, en IVA tenemos mucha experiencia en eso en el hospital y tendríamos que poder replicarlo en otros, ¿no? ujú. Sí, Grupo. y ahí Después, agrego, sí, tal vez hay como una sobrevaloración de lo individual siempre, y se pierde un poco de foco ese efecto del efecto justamente que vos hablás, no tanto en grupo de familiares, sino de lo grupal, de escuchar otras experiencias, de escucharse reflejado en experiencias de otros, etcétera, que lo tiene lo grupal para cualquier trastorno muchas veces, ¿no? No solo para... Tal cual, tal Y cual, y tal que tal cual. vez en la historia de nuestro país, vos, Aníbal, que estuviste en el Pirobano era una cuna de grupos, tengo entendido, como hace muchísimos años, y después por ciertas características de políticas, etcétera, los grupos dejaron de, ¿no? de ofrecerse como un tratamiento posible, pero este, Claro, efectivamente. Eso fue correlativo de lo que fue la experiencia histórica de nuestro país y demás. Bueno, pero eso sería motivo de una charla sí, más sí. histórica. Tal cual. Para ir terminando, si les parece alguna reflexión que quieran dejar antes de pasar a las preguntas, tenemos unos minutitos para algunas preguntas, así que alguna reflexión, algo que no hayamos tocado, que les parezca importante transmitirlo. Eh, la verdad que de mi parte, enfatizar lo que acabamos de decir, eh, meter en la cabeza de cada uno de nosotros el valor de los grupos de pares, pongámosle el nombre que querramos, el valor de entender que las familias son hoy los cuidadores activos de los pacientes con esquizofrenia, a partir de que la reforma psiquiátrica hace que la mayor parte de los pacientes esquizofrénicos estén en la comunidad, pero son los que realmente están conviviendo todo el tiempo con esta situación y a veces viven situaciones muy dramáticas. Enfatizar esto es lo que me gustaría. Y por otro lado,
estar atentos como clínicos, nosotros como clínicos, estar atentos a esto que se divulga actualmente como lo que son expertos por experiencia, escuchar a los expertos por experiencia, escuchar lo que es el relato y la vivencia de cada paciente es muy enriquecedor para nosotros y a la vez tiene un efecto terapéutico brutal, ¿no? Este, eso. Yo digo, se me ocurre, escuchaba y un par de palabras, ¿no? Como, no una frase, sino un par de palabras. Clínica, temores, racionalidad, apoyos, familia y decisión compartida. Me parece que eso Sí, es un poco resumen lo que venimos sí, hablando sí. y que engloba todos los puntos que tratamos. Mm. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a los dos.